yo voy a hablarles un poco del potencial de energías renovables que tenemos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Voy a hablar inicialmente del recurso de renovables que tenemos en el municipio, las tecnologías que hemos analizado como potenciales tecnologías de energías renovables que se podrían implantar y los resultados obtenidos. En principio lo que hemos hecho es analizar con los recursos ya disponibles las fuentes de energías renovables que tenemos, ¿no? Aquí tenemos un mapa del potencial eólico. En concreto nosotros hemos analizado velocidades de viento por encima de los 5 metros por segundo, que son las que inicialmente son potencialmente ideales, y además hemos tenido en cuenta las características de ordenación del territorio, dónde está permitido, dónde no está permitido la instalación de sistemas eólicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño plano en el que se muestran las áreas incompatibles y las áreas potencialmente compatibles con la instalación, digamos, de lo que se conoce como gran eólica, ¿no? Que son instalaciones por encima de 100 kilovatios, ¿no? También hemos analizado la potencialidad de poder instalar instalaciones eólicas, lo que se llama mini eólica, que son instalaciones con una potencia por debajo de los 100 kilovatios, ¿no? Y que se pueden instalar, instalaciones que no están asociadas a la ocupación de grandes espacios de terreno, sino incluso en zonas rurales cercanas a poblaciones, ¿no? También hemos tenido en cuenta el potencial de energía solar, en este caso tanto para la energía solar fotovoltaica como para la energía solar térmica. Hemos tenido en cuenta incluso el aprovechamiento de la biomasa disponible en el municipio. Otro dato interesante y que es una gran olvidada de las energías renovables es las instalaciones de biogás. Aquí hemos analizado las instalaciones ganaderas y el potencial que tienen para la producción de biogás para aprovechamiento energético. Incluso instalaciones hidráulicas que potencialmente se podrían utilizar para el aprovechamiento de energía. También hemos analizado el potencial en energía ondimotriz y otro tipo de tecnología que se llama la energía geotérmica de baja entalpía, en este caso en cuanto al el intercambio de calor con el subsuelo a baja profundidad, ¿no? Esto, digamos, es de donde partimos. Yo no sé si vamos bien de tiempo, estoy siendo un poquito rápido para no alargarnos mucho. Eso es de donde partimos, pero a su vez lo hemos, digamos, cruzado con tecnologías que están actualmente disponibles en el mercado. No nos hemos ido a, yo lo llamo tecnologías ecofantásticas, ¿no? de cosas que se podrían hacer, sino de cosas que están hoy en día disponibles en el mercado y además son tecnologías rentables y maduras, ¿no? Aquí las hemos clasificado por tipo de aplicaciones. Por un lado tenemos tecnologías con aplicaciones eléctricas en las que hemos considerado la energía solar fotovoltaica, que es una tipología de energía que tiene un crecimiento impresionante a nivel mundial en las últimas 2 décadas, con un crecimiento por encima del 30%, ¿no? O sea, cada año se produce un 30% más de energía fotovoltaica en el mundo, se instala un 30% más de energía fotovoltaica en el mundo. Tenemos energía eólica de gran potencia, que son los grandes parques eólicos. La tecnología de energía mini eólica la hemos separado porque la energía mini eólica tiene unas características bastante distintas de lo que se consideran los grandes parques eólicos, ¿no? Es una tecnología, también aprovecha la energía del viento para producir electricidad, pero por su tipología y por su forma de instalación, pues requiere un análisis aparte, ¿no? Y por último, la energía mini hidráulica, que se considera energía mini hidráulica, instalaciones hidráulicas por debajo de los 10 megavatios, ¿no? En este último caso, analizando, digamos, el potencial que tiene el municipio en cuanto a energía mini hidráulica, pues vimos que sí que se podrían utilizar las instalaciones hidráulicas que actualmente existen para almacenamiento de energía, pero no para el aprovechamiento de energía como fuente de energía renovable, ¿no? Me recuerda un poco cuando estudiaba en el colegio, que decía que en Canarias los ríos eran cortos y caudalosos, ¿no? Pues en este caso no tenemos suficiente potencial, digamos, de energía hidráulica en el municipio como para producir energía eléctrica. Sí la podemos hacer, como por ejemplo en el caso del hierro, ¿no? Para acumular energía en altura, pero no para producción de energía per se. Luego, por otro lado,
tenemos otro tipo de tecnologías que nosotros aplicamos, o las consideramos aplicaciones térmicas, aunque aquí hay que hacer una pequeña salvedad. En este caso tenemos la energía solar térmica de baja temperatura, que es básicamente para producir agua caliente sanitaria, climatización de espacios e incluso climatización de piscinas, ¿no? Luego tenemos la energía solar pasiva, que es la gran olvidada también de las energías renovables. Aquí está Araceli, que nos hablará un poco de ello, lo que se conoce como arquitectura bioclimática. Esta es lo que digo, la salvedad, porque la arquitectura bioclimática no solo tiene en cuenta las consideraciones térmicas, sino también la iluminación por fuentes naturales, ¿no? Con lo cual es una especie de híbrido también. Y luego tenemos la energía geotérmica de baja entalpía, que son las estrategias que se utilizan para intercambiar calor con el subsuelo de forma, digamos, no a gran profundidad, sino a energía geotérmica en superficie, ¿no? Y por último tenemos lo que consideramos aplicaciones mixtas, que son térmicas y eléctricas, o eléctricas, podrían ser térmicas, eléctricas o ambas, en las que se engloban la biomasa, el biogás y los biocombustibles, ¿no? Y bueno, los biocombustibles actualmente están bastante extendidos no sé si lo saben, pero en el consumo de los carburantes que usamos actualmente, tanto en los motores diésel como los de gasolina, pues ya hay un porcentaje que es obligatorio por normativa que conllevan biocombustibles, ¿no? Bien, nos vamos directamente a los resultados porque tenemos poquito tiempo. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntar, se las puedo ir contestando, ¿no? Bueno, aquí se ha estudiado el potencial de energía solar fotovoltaica en el municipio, tanto en zonas urbanas construidas, en zonas urbanas no construidas, en suelo industrial construido y no construido, y en suelo rústico, tanto asociado a construcciones como no asociado a construcciones. Se ha tenido en cuenta todas las premisas que hemos dicho anteriormente, ¿no? Tanto el potencial de generación de energía como donde realmente está permitido y cumpliendo con la planificación, los planes de ordenación, el PIOT, etc. En total, en el municipio hay un potencial de instalación de energía solar fotovoltaica en torno a los 203.000 kilovatios pico de potencia, que son capaces de producir unos 305.000 megavatios hora al año, lo cual ahorraría unos 248.000 toneladas equivalentes de CO2 al año, ¿no? El principal potencial lo tenemos prácticamente en un 66% en suelo rústico, y luego en urbano se refiere sobre las edificaciones existentes y también sobre suelo urbano potencialmente construible y en suelo industrial. En cuanto a energía solar térmica de baja temperatura, hay un potencial de instalación de 151.000 metros cuadrados de colectores térmicos que producirían unos 118.000 megavatios horas térmicos al año. Aquí sí que la aplicación está muy asociada al suelo urbano, porque básicamente todas las aplicaciones asociadas a la energía solar térmica de baja temperatura, que principalmente la obtención de agua sanitaria, está asociado a construcciones existentes. Y luego hay un pequeño porcentaje en cuanto a suelo industrial y a suelo rústico, ¿no? Que no llega al 4%, que es sobre edificaciones existentes también. En cuanto a energía mini eólica, aquí teníamos que salvar varios obstáculos. Uno era el asociado a la disponibilidad del recurso en el municipio y el otro a la disponibilidad de suelos. Solo se ha tenido en cuenta el suelo rústico, la dificultad de instalar aerogeneradores mini eólicos en suelo urbano, sobre todo es un tema de normativa urbanística, ¿no? De producción de ruido en el entorno. Y en suelo industrial es más apropiado irse ya a la gran eólica, que son instalaciones por encima de 100 kilovatios. Pues eso solo se ha considerado las instalaciones en suelo rústico. Aquí hay un potencial de instalación de unos 1.500 kilovatios, que aunque parezca que no es mucho, en este tipo de potencias es un valor interesante, que producirían unos 4.000 megavatios hora al año y ahorrarían unos 3.200 toneladas equivalentes de CO2. En cuanto a gran eólica,
aquí hay un potencial de instalación de unos 17 megavatios, o sea, 17.000 kilovatios de potencia, que producirían unos 48.000 megavatios hora al año y que ahorrarían unos cerca de 39.000 toneladas equivalentes de CO2, ¿no? Aquí tenemos la distribución en cuanto a suelo industrial construido, industrial no construido y rústico. Y al igual que en el caso de la mini eólica, pues teniendo en cuenta el rango de velocidades de viento que son adecuadas para el aprovechamiento de este potencial y que a su vez la normativa de ordenación del territorio y urbanística lo permitan, ¿no? En cuanto al aprovechamiento de biomasa, pues se ha hecho un análisis teniendo en cuenta pues, el potencial que actualmente existe tanto en la biomasa forestal como en la biomasa agrícola del municipio. Además se ha diferenciado la biomasa forestal, que es de fácil recolección, de la que es difícil, ¿no? Se tiene en cuenta incluso la pendiente del terreno, la accesibilidad del terreno, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que tenemos es que tenemos un potencial de producción de biomasa para fines energéticos en torno a los 1.400 megavatios hora al año, que en términos de generación eléctrica se convierte en unos 400 megavatios hora eléctricos al año, y en térmicos unos 469. Es decir, es una tipología de generación de energía que puede combinar tanto la generación de energía térmica para fines térmicos como para la producción de electricidad, ¿no? En este caso, un gran porcentaje de la biomasa proviene de viñas, con un 60 y casi un 63%, tenemos un 28% de biomasa forestal y el resto de frutales. Y luego, en cuanto al potencial de generación de biogás, que básicamente es el aprovechamiento de los residuos de la ganadería, pues se ha tenido en cuenta las cabezas ganaderas actualmente censadas en sus distintas proporciones. La más abundante es la caprina. A mí la verdad es que estos datos me sorprendieron muchísimo cuando los estuvimos analizando. No sabía que había tantas pequeñas instalaciones ganaderas en el municipio. Vale, pues estamos hablando de unas 2.000 cabezas distribuidas como aparecen en la tabla superior derecha, ¿no? Casi todo es caprino, el aprovechamiento, y eso, bueno, pues tiene un potencial de generación mediante biogás de unos 730 kilovatios hora al día, con un potencial de generación eléctrica de 252, ¿vale? y unos ahorros en emisiones de CO2 de 140 toneladas equivalentes al año. ¿Vale? Estos serían los resultados totalizados, a pesar de que al principio hablaba de otros tipos de tecnologías que potencialmente se podían utilizar en el municipio, no vienen analizadas como tal, como por ejemplo el potencial enorme que tiene en la construcción bioclimática, ¿vale? Pero estamos hablando que en total tenemos un potencial de generación con energías renovables anual en torno a los 478.000 megavatios hora al año, lo cual ahorraría unos 386.760 toneladas equivalentes de CO2. Estamos hablando aproximadamente de un 35% del consumo que actualmente tiene el municipio en todas sus modalidades, es decir, tanto en transporte, que es el consumo más importante del municipio, como en el resto de actividades, consumo eléctrico, etc. Aquí tenemos una pequeña tabla en donde se analiza por tipología de suelo el aprovechamiento de cada una de las tecnologías y los resultados globalizados, ¿no? Y luego un aspecto bastante importante que muchas veces se suele obviar es la generación de empleo potencial que tendría la implantación de estas tecnologías en el municipio, ¿no?
Aquí se ha diferenciado por un lado el empleo en la construcción e instalación de las instalaciones potenciales, por un lado, y luego el empleo generado en la operación de mantenimiento, ¿no? Hay dos grandes tipologías de instalaciones que son altamente generadoras de empleo, que son tanto la energía solar fotovoltaica como la energía solar térmica de baja temperatura. Son instalaciones, digamos, de reducido tamaño pero muy dispersas, ¿no? Tienen un potencial en torno a los 2.800 la energía solar térmica de baja temperatura y unos 1.100 empleos en la energía solar fotovoltaica. Y luego, en su menor medida, pues tenemos la energía eólica de gran potencia, la mini eólica, incluso la biomasa y el biogás, ¿no? Y eso es todo lo que tenía que contarles. He sido bastante rapidito, no sé si me he excedido mucho en el tiempo. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, una pregunta. Cuando hablabas de las cabezas de ganado, sí, de la explotación de eso, evidentemente no es lo mismo que las 2.000 cabezas que estén distribuidas, una cada 1 kilómetro de la otra, que estén todas juntas. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la posibilidad de obtener el biogás de estos animales, ¿no? Correcto. Para poder hacer el aprovechamiento de ese tipo de instalaciones, por la tipología digamos, ganadera que hay aquí, tendría que haber una instalación centralizada, que incluso tendría que ser a nivel supramunicipal, ¿no? Digamos, por un lado, por un tema de amortización de la inversión, estaríamos hablando de una instalación de unos 300 kilovatios, ¿no? De potencia, que con pequeños biodigestores de biogás no se amortizarían nunca, ¿no? Tendría que haber una organización que se encargase de la recogida de ese estiércol, del procesado y de la generación de energía. Y lo que se ha hecho es analizar el potencial. Lo mismo sucede con la biomasa, es decir, con el aprovechamiento de biomasa de una sola explotación seguramente no daría para amortizar una instalación de este tipo, ¿no? En sociedades organizadas lo que se suele hacer es eso, ¿no? Agrupar para explotar ese tipo de energía.